de nuestros invitados de los viernes para hablar en esta mesa durante unos minutos sobre los temas que siempre nos ocupa y nos llama la atención, ¿no? Está Miguel Sabone con nosotros. Estimado Miguel, ¿cómo estás? Muy Buen buenos día. días, excelente. También Alejandro García, Ale, gracias por venir. Buen día, señor ¿Eh? periodista. Marcelo Un Dalton, gusto, muchas ¿cómo? gracias. Gracias, por favor. La semana pasada inauguramos el ciclo 2024 y hablamos de Contigo, amor, pan y cebolla, ¿no? Como una metáfora, decir, aún en la adversidad, podemos sostener digamos, el cariño, el afecto, la unión, Y el estábamos amor. divididos. Y ahí había divisiones. Es más, esta vez el psicólogo estaba de acuerdo conmigo. Claro, y todo esto tiene que ver, por esta situación tan especial, coyuntural, crítica o de crisis. Entonces, hoy nos planteamos la crisis como el punto de abordaje. Y yo les quiero contar una historia, como habitualmente suelo contarles. Cuéntanos más. Hace algunos años, en otra crisis, como fuera el 2001-2002, nos tuvimos la oportunidad de entrevistar a un artesano de aquí del Valle. Y el hombre tenía su tallercito en la casa, hacía pendientes, aros, ¿no? De plata. Y esos aros tenían una particularidad, porque tenían algún detalle en cuero que los hacía únicos. No me preguntes qué, porque cada par de aros tenía su singularidad, ¿no? Ahora, como artesano, no vendía sus aros en la plaza del pueblo ni en las ferias de artesanos, sino que exportaba cada 2 meses en una cajita, poco más grande que una caja de botas, a España y le pagaban 8 euros el par. Ubíquense, 2001-2002, para él la crisis fue una oportunidad. ¿Qué es la crisis? ¿Es una oportunidad realmente? ¿Está en cada uno de nosotros esa posibilidad de revertir las cosas? ¿Está en el conjunto? ¿Qué podemos decir de esto? A ver, vamos a ir por... En cuanto al ser humano, que no voy a usar la palabra crisis, está en proceso de angustia, siempre te lleva a un momento determinado a tomar decisiones. Creo que estos días tocaron un tema de decisiones, me parece. Sí. Ayer Entonces, con Pablo. la cuestión es que en estas crisis, en esos momentos angustiantes, te obliga a tomar decisiones. Pueden ser buenas o malas, pero se toman decisiones. Algunos filósofos dicen que te llevan a la plena libertad. Por lo cual, en situación de tirantes, te lleva a la plena libertad. Con respecto a lo social, no sé si está tan así, si son buenas las crisis o no. A mí me ha demostrado mi poca existencia que ha sido para peor, porque para que salga bien el momento tiene que estar en juego muchas cuestiones, ¿no? O sea, es el lugar, el momento histórico, las personas, lo que te rodea, o sea que no siempre es igual para todos. ¿Vale? Bueno, para mí las crisis, que he vivido muchas, creo que las crisis las vivimos desde... Empezamos a tomar nota de las crisis desde la adolescencia, de crecimiento. En tu caso has sido un superviviente de crisis, ¿no? Sobreviviente de las crisis. A mí me gustan las crisis. Y para mí las crisis son crecimiento. Es constante crecimiento. Si vos entras en crisis, creces. Esa es mi experiencia personal. No hablo de una experiencia social. Claro, bueno, ahí estamos frente a un dilema, ¿no? Porque tanto esa forma de ver las cosas como esta historia que acabo de contar no quiere decir que porque sea una cuestión anecdótica tenemos que trasladarlo a la generalidad de las cosas. Cuando hablaba Miguel, me acordé de uno de los primeros cursos de capacitación que me dio una institución bancaria hace mucho tiempo. Yo tenía 23 años y el instructor puso en el pizarrón la palabra crisis. Lisa y sencillamente crisis. Y después puso igual a oportunidad. Y la palabra crisis, las dos S, las transformó en el signo pesos, desde una institución bancaria. Entonces, para mí, desde esa época, entendí que las crisis son oportunidades. ¿Dalton? Yo, a ver, lo primero que tal vez diciendo lo que planteaba Miguel recién es que no todo crisis genera toma de decisión. Hay primero que distinguir el aspecto personal del aspecto social, la crisis interna y la crisis que tiene que ver con lo económico, con lo social, con alguna otra cuestión, incluso geopolítica, etcétera. Y a partir de ahí, a veces implica la toma de decisiones, pero a veces implica la paralización.
esta cuestión del instinto más primitivo de atacar o huir, que nos olvidamos del miedo, nos olvidamos de todo esto que a veces genera esa ansiedad propia de una situación que implica un desconocimiento de lo que viene. Y ahí sí me gustaría distinguir entre lo que es la crisis y el proceso de crisis hacia adelante. La crisis per se es ese estado donde no sabemos qué va a pasar, es básicamente incertidumbre. Y a partir de esa incertidumbre puede haber un accionar, que puede ser positivo, negativo, por un lado, por el otro. Pero sin eso no hay algo más. Ahora, el algo más, si es a nivel personal, puede ser la parálisis absoluta, la incapacidad de tomar decisiones, el desconocimiento, el miedo. O puede ser la necesidad de hacer algo porque esa incertidumbre es insostenible. Y eso también en la crisis existencial. Cuando empecé a pensar sobre esto, pensaba, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis? Porque si no nos ponemos de acuerdo con eso, se hace mucho más complejo. Y creo que hablamos en dos facetas, lo personal y lo sociológico. Y a partir de lo personal, una crisis puede desencadenar una cuestión de actuar, pero también puede generar una parálisis absoluta y una depresión. Ese mismo hecho puede generar una cosa. Y a nivel social, esa crisis es actor de cambio. Para bien o para mal, el status quo se rompe. Y en ese sentido, la crisis es la ruptura del status quo. ¿Qué pasa después? En principio, en ese momento nadie sabe. Cuando analizamos las crisis, vemos qué detona, qué cosas prende o qué cosas exacerba. Vos dabas el ejemplo de esta cuestión de la exportación, o de la mirada, de tal vez de replantear cómo uno trabaja. Pero si uno ve, por ejemplo, lo que fueron los procesos de crisis en Argentina, generaron cambios en los sistemas productivos, generaron cambios de esquemas de entendimiento de las relaciones laborales, cambiaron las dinámicas sociales, en algunos casos para mejor, en otros para peor, pero hubo un cambio de la matriz de entendimiento cultural. Marcelo, como recién decía, la crisis de la Argentina, que generó crisis en el campo, etcétera, Sí. etcétera. Con mi corta edad, como dice Miguel, las crisis que yo he vivido, cuando también te referenciaste a mis crisis, la crisis como país te hablo ahora, Sí. la crisis del 89, la crisis del 90, la crisis del 98, la crisis del 2001, las crisis que estamos viviendo hoy, que para mí es un estado de crisis, a nivel social creo que nuestro país, nosotros los ciudadanos, no hemos crecido, porque seguimos repitiendo las mismas crisis. ¿Qué pasa? Me quedé pensando lo que Samuel? decía Marcelo, es de lo social, ¿no? Y creo que voy por esta línea más o menos. No ha demostrado la historia que a nosotros, por lo menos, que somos, primero que los adultos somos reacios al cambio, por lo cual una crisis nos jode bastante, la verdad. ¿Y los pibes no? Los pibes tampoco, por lo menos entre la adolescencia y la juventud, están más dispuestos a ponerse en constantes crisis por su crecimiento, por diferentes razones. Pero en cuanto a los adultos, que llegamos a ciertas edades que queremos tranquilidad, nos jode bastante la crisis, que algo nos ponga en crisis. Yo me acordaba de algunas crisis en la República Argentina que no cambió nada. Hubo oportunidades, pero nadie cambió nada. Porque algunos nos paralizamos, porque algunos supimos responder, o porque los que respondieron no eran lo que tenían que responder. Me acordé especialmente del 2001, ¿no? Que tuvimos oportunidad de cambiar hasta el ejercicio de la democracia. Y no cambió nada. El que se vayan todos no se fue nadie. Muchos golpes de puerta. Me acuerdo un momento también cuando hubo una crisis que empezó específicamente acá en Neuquén y que después impactó en todo el país. No cambió a la hora de gobernar, no cambió la gobernanza. Y era una oportunidad única de hacerlo, ¿no? Que fue todo lo que fue lo de YPF, ¿se acuerdan, no? Me parece que fue una oportunidad única. Pero volviendo, nosotros somos reacios al cambio, no nos bancamos eso. Queremos las cosas más tranquilas. Y no siempre las crisis son oportunidades, porque aparte uno no está preparado. Por eso hay gente que está preparada y otras que no. En la mayoría no estamos preparados para bancarnos cierta situación. Es más, tratamos de sobrevivir en este mar embravecido con un patito de hule, ¿no? En vez de con un salvavidas. Ahí me parece que tenemos que encontrar algunas cuestiones bases. O sea, yo comparto, la crisis siempre va a ser oportunidad para quien esté preparado y se encuentre en el momento justo. ¿Por qué? Porque va a poder actuar de una forma distinta. El tema es esto, encontrar esa motivación para actuar. Más allá de la crisis personal o en la crisis desde la mirada sociológica.
pero también hay hechos de crisis que no hay forma de que algo que surja de allí termine siendo necesariamente positivo. Claro. Pienso en la catástrofe ambiental, o sea, un terremoto. Bueno, vamos a cambiar de acá para... Pero ese hecho es lo que es. Y esa crisis que generó desencadenó algo negativo. Ahora, lo que no podemos caer es en el simplismo de que porque hay crisis está todo mal. En el sentido de hay que encontrar, y esto me estoy yendo por otros lados, una mirada positiva para las cosas, porque si no terminamos en estos instintos más primitivos, ataco o huyo, y ninguna de las dos cosas contribuye a mejorar lo que viene detrás de esa crisis. Por lo cual no hay O te quedas oportunidad con de una mejora. mirada, como hacen los jóvenes actualmente, en medida estoica, decís como ya yo no puedo cambiar nada de la realidad, la dejo como está. Y también sucede algo con las crisis. ¿Qué? Creo que nos delata la crisis, quién realmente somos. O A sea, ver, si ¿cómo? nosotros Traducilo. en esta mesa entramos en crisis de convivencia, van a ser dentro de nosotros una personalidad que con un buen tino, una buena ambientación, no se nota. Pero si yo vengo a debatir con vos y a buscar tu espacio laboral, entramos en crisis. Y vas a conocer mi lado más oscuro y yo voy a conocer tu lado más oscuro. Y nuestra sociedad en las crisis muestra sus lados oscuros y después se desvanece, se pierde. Y aparecen nuevamente los mismos buitres alimentándose de la crisis. Pero es que yo primero creo que ahí no podemos dejar de ver que ante la crisis surge lo que surge y van a surgir cosas buenas, como también va a salir lo peor de las personas. En eso comparto. Y es cierto que en la crisis uno ve el que por una catástrofe salió a manotear algo y el que salió a ayudar al que estaba mal. Eso se ve y ahí hay una mirada. Ahora, yo no puedo dejar pasar lo que comentaba recién Miguel sobre los jóvenes. Yo no tengo una mirada tan negativa. Yo creo que no terminamos de entender, por una cuestión generacional, la mirada de ellos frente a las cosas. Comparto que algunos pueden ser estoicos, que algunos pueden decir, bueno, listo, si esta realidad es lo que es, que siga siendo porque yo no voy a hacer nada. Pero yo no veo en la juventud una cuestión de desvinculación con lo que está pasando a nivel social. Todo lo contrario. Ahora, la forma de hacerlo, la forma de interactuar y la forma de buscar esos espacios para hacerlo son distintos. Y a partir de ahí me parece que los que estamos quedando desfasados somos otras generaciones. Vuelvo a decir, No me- el índice de desarrollo de la República Argentina de cuanto al compromiso social es casi nulo, por lo cual nos muestra que la mayoría de los ciudadanos en la República Argentina es un solo porcentaje que trabaja en pos del otro y trata de construir un mundo mejor. Con respecto de quién se involucra en el cambio de la realidad social, también es un porcentaje mínimo. Con respecto a los jóvenes, que es un lugar que yo me muevo bastante, me llamó la atención, hasta encontré con jóvenes de 30 años, profesionales que llevan esta mirada estoica y aparte me parece contradictorio porque decís, pero vos no, por tu forma de ser no tendrías que llegar a este pensamiento y lo mantienen. Te voy respondiendo un poco a eso, para joderte un ratito nada más. Lo que pasa es que también a esos jóvenes que se refiere Miguel, me parece que la sociedad misma no los está interpelando. No Ellos los estamos visibilizando, que es la ellos cuestión. interpelan, no son actores de cambio, nadie les genera una acción de cambio y para generar una reacción en ellos y pasan. Les termino la idea porque lo que quería decir es, si No la te crisis dejan es más. oportunidad, ahí hay una oportunidad, si vos lo ves desde ese lugar. Yo realmente no lo veo así, pero sí creo, y ahí voy a seguir sobre lo que planteó Alejandro recién, creo que tenemos la necesidad de empezar a generar que si no están en esos espacios porque no hay un trabajo en ese tipo de liderazgo, la crisis es oportunidad, desde el punto de vista sociológico, de jugar el juego, de mostrarles o darles la vista de que el camino existe. La cuestión que se me genera que plantean es que hace una mirada muy, en algún punto, desligada al joven de lo que está pasando. Y si uno ve, por ejemplo, lo que está pasando como fenómenos sociales o nuevas formas de entender la realidad hoy, la verdad que los jóvenes, si bien están tomando perspectivas filosóficas, a ver, hablamos de los estoicos, podemos hablar de los hedonistas, hoy son y generan movimiento cultural. O sea, frente a la crisis de bases culturales o morales que los propios jóvenes nos han puesto, yo ahí te diría, y uno de los elementos más claves para esa crisis,
ha sido, por un lado, el surgimiento de las redes sociales, como han surgido, y la forma instantánea de comunicación. Porque pone crean, crisis porque todo. crean un mundo para protegerse del mundo de los adultos. Me quedé pensando Pero en ¿cuán momentos- real es ese mundo? porque también, ahora voy a decir, de responderte eso. Me quedé pensando algo. Cuando vos decías, ante las crisis sociales, la mayoría esperamos un Mesías. O sea, ante las crisis, todo el mundo espera un Mesías. Alguien que te salve, alguien que tenga la respuesta mágica ante los problemas sociales. Es más, la Argentina se ha casi palpitado con eso. Ahora, volviendo con las cuestiones sociales, en el día a día, los que trabajamos a favor de los otros, trabajamos casi con el mismo criterio. Hay un núcleo que casi no que está esperando que trabajemos en pos de ello para empezar a empoderarlo y todo eso y cambiar al futuro. Pero tiene que haber alguien que se mueva, alguien que venga de afuera, que vea esa oportunidad en la crisis, pero tiene que venir de afuera casi. ¿A qué le llamas de afuera? Eh, Esto es, nadie es profeta en su tierra. Yo veo Un ejemplo, los jóvenes hacen estos nichos, estas tribus, los crowd, donde se van juntando para diferentes cosas, pero lo hacen fuera del mundo de los adultos. Y uno tiene que golpear la puerta para ingresar. O sea, los que Pero estamos ingresando... Toda tribu, perdón Miguel, toda tribu tiene un cacique, Ujú. por más pequeño o grande Sí, que sí, sea sí, las sí, sí, tribus. sí. Y ese cacique joven que surge de esa propia tribu, me parece que en el momento de su crecimiento, que sale de su ámbito trivial, Se retira. se retira y se Se pierde. retira. Porque no hay otra tribu Hace- que lo pueda contener Hace poco o justo seguir estuve con uno desarrollando. que llevaba una tribu adelante y me parecía que tenía una tribu también de rap y todo eso. Y se retiró y me parece que un chico que tenía mucho potencial para hacer lo que decía Marcelo, ¿no? Dejando al lado a los jóvenes porque me parece, estoy viendo que no sé si nosotros hemos aprovechado estas crisis. Tal vez porque la vimos, no supimos interpretarla, no teníamos la capacidad para responder, o nos quedamos en la mera expectación. No. Expectación, decís, nos paralizó en un momento determinado porque no sabíamos qué hacer. Me acuerdo de los 2001, algunos nos paralizó. ¿Vale? Creo que la crisis del 2001 y la pandemia, para aquellos que ya peinamos algunas canas, si podemos, hoy cuando vemos una posible crisis, no somos reactivos. Ya como vivimos muchas crisis, decimos, hay que quedarse quieto. No hay que moverse, hay que dejar que pase este momento. Entonces, esa ola la tomás no de frente, casi la surfeás. Ahora, aquellos que no han vivido crisis, como los jóvenes menores de 30 años, porque el 2001 hace poco o hace Claro. mucho, van de frente y se chocan con la ola, porque no han vivido. Tampoco hubo educación y se borró ese pasado del 2001, porque ese pasado en crisis había mucha hambre en la República Argentina. Son casi media, me quedan 10 segundos. ¿Cerrás? Para mí, creo que sí hay oportunidad en la crisis, solo que